como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país, con la participación de Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Buenos días, amigas y amigos. Por estos días comienza a desarrollarse un nuevo conflicto en la salud uruguaya, tanto en la pública como en la privada. Y sin embargo, ya hemos conversado aquí sobre cómo en el marco de la rendición de cuentas tampoco se atienden algunas de las urgencias que tienen los uruguayos en materia de salud, pero sobre todo lo llamativo es que cada vez que uno escucha hablar a las autoridades de gobierno del sistema de salud uruguayo, hablan con orgullo y como haber llegado a un sistema ideal que lo único que necesita ahora son algunos ajustes y perfeccionamientos de detalles. Y lo hacen también, incluso lamentablemente, quienes del lado de los trabajadores hacen reclamos. Se paran desde un piso de aceptar cómo funciona hoy el sistema de salud en el Uruguay. Por lo tanto, hoy hablaremos de esto y empezaremos viendo, sobre todo planteando cómo funciona, cuál es la corriente a nivel mundial de los sistemas de salud, para entender mejor los lineamientos que siguen luego aquí en nuestro país las autoridades. En el mundo de hoy, el acceso a una atención adecuada a la salud no es algo que esté garantizado para nadie. El derecho de la salud se ha convertido en general en tema de debate y discusión política, y a la hora de discutir sobre el sistema de salud de un país, se plantean siempre dos concepciones al día de hoy. Por un lado, está lo que se llama la cobertura universal en salud, que se basa en un seguro que cubre un paquete determinado de servicios, y por otro lado, lo que muchos pregonamos, el de un sistema único, público y gratuito de salud para garantizar por igual el acceso de todos ante las necesidades de salud, conocido como sistema único de salud, o puede ir variando esto según las distintas realidades. Pero volvamos justamente al que se aplica en Uruguay, al modelo de aseguramiento en salud, al que es conocido como cobertura universal. Impulsados en muchos países de América Latina, por cierto, todos surgen siguiendo los lineamientos del Banco Mundial, que tiene incluso un documento que se llama Invertir en Salud, y que tiene como base una perspectiva que es mercantilizadora, que se contrapone al concepto de sistema único y público de salud. En la base conceptual, esta idea del aseguramiento de la salud de sistemas de seguros de salud, se pretende imponer la idea de que la falta de acceso a la salud y a los sistemas de salud es un problema financiero, que la gente no recibe los servicios de salud requeridos porque no puede pagarlos y el Estado no los proporciona por falta de recursos. Con el motivo de resolver este problema, se propone un mecanismo que tiene que ver con el sistema de seguros, tanto público como privado, para pagar la prestación de servicios de salud. Esto termina planteando una separación de funciones entre, por un lado, una administración de los dineros, de los fondos, que tiene que ver con la compra de servicios y las prestaciones, donde el Estado solamente tiene un papel regulador. Entonces no es casual que sea la base de la apertura a un mercado de la salud. Esta separación entre, por un lado, quienes prestan los servicios de salud y, por otro lado, quienes administran los dineros, es la condición necesaria para convertir los servicios de salud en algo transable, en una mercancía, en definitiva. Y la administración de los fondos en una actividad que ya nos dejamos de hablar de salud para hablar de actividad financiera o comercial. Justamente, en el Uruguay tenemos el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es financiado por un Seguro Nacional de Salud, y cuenta con un Fondo Nacional de Salud, siempre repitiendo este concepto, que es el FONASA, que se constituye por los aportes del Estado, de las empresas y de los trabajadores. Este Fondo de Salud, el FONASA, está administrado por una Junta Nacional, que es un organismo, la JUNASA, la Junta Nacional de Salud, que suscribe contratos
con los prestadores de salud, que dispone el pago de la cuota a los prestadores de salud y controla las relaciones entre prestadores y usuarios, según la terminología que se utiliza hoy, donde lamentablemente ya se deja en el camino de hablar, por ejemplo, de pacientes. El financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud está dado justamente por el aporte al FONASA, donde los trabajadores aportan, según si tienen menores a cargo o no, o cómo sean sus condiciones, entre un 6%, un 4,5% o un 3% de sus ingresos. Las empresas aportan un 5% y los aportes obligatorios de los pasivos. Además, al FONASA hay que sumarle los fondos públicos que provienen de las rentas generales, es decir, el presupuesto nacional que financiamos todos con nuestros impuestos, y con la parte de los aportes de la seguridad social que se destinan a la salud. A los prestadores mejor conocidos como las mutualistas, se les paga en función de una cantidad de usuarios, una cápita. ¿Qué es una cápita? Es un valor de dinero que se ajusta por la edad y sexo de los usuarios y por determinadas metas asistenciales que las mutualistas se proponen cumplir. Y también está el prestador público de salud, ACE, la Administración de Salud del Estado, que es un actor más en el mercado de prestadores de salud. Es decir, el organismo público actúa y, entre comillas, compite, se supone que por igual y a la par de los prestadores privados. La diferencia es que ACE, además de recibir presupuesto por las cápitas según la cantidad de usuarios que atiende el FONASA, también atiende a los usuarios que no están cubiertos por el FONASA, porque todo el sistema de seguro de salud está asociado a que la persona tenga un empleo formal, y a través de ello la persona misma, que el trabajador y sus familiares y demás. Pero también hay gente que no tiene un empleo formal o está directamente desempleada. Esas personas se atienden directamente en el prestador público, que es ACE, que recibe un presupuesto de las rentas generales, es decir, desde el Ministerio de Economía, por esta población que atiende. La cobertura en la salud está dada, o sea, ¿qué es lo que nos cubre el seguro de salud? Está dada por lo que se llama una canasta, que establece todas las prestaciones obligatorias que deben brindar las instituciones. Y por otro lado, incluye procedimientos y tratamientos de determinado costo que son financiados por el Fondo Nacional de Recursos. Esto ya lo hemos mencionado en audiciones anteriores, que por ejemplo los medicamentos autorizados por el Ministerio de Salud a ser financiados están en lo que se llama el formulario terapéutico de medicamentos y en determinados programas de salud. Es decir, el seguro de salud implica una canasta determinada tanto de tratamientos, procedimientos, estudios y medicamentos a los cuales cada uno de nosotros puede acceder en función de estar aportando al FONASA. En el sistema conviven hoy múltiples proveedores de salud, tanto públicos como privados, y pasado el razonamiento que se utiliza hoy, se disputan los posibles usuarios o, dichos en su propia jerga, los posibles clientes, ya que por cada usuario el prestador va a recibir un monto de dinero por parte del FONASA. Esto ha generado una tremenda competencia por captar a los usuarios, que pasa a ser el fin principal de quienes administran las mutualistas, captar más y más usuarios, sobre todo entre los prestadores privados, e invierten muchos de sus recursos justamente en el marketing y en captar lo que en definitiva son para ellos clientes. Recursos que no se terminan utilizando, por ejemplo, en mejorar la calidad de la atención que brindan. Esta diversidad de proveedores de los servicios es un principio básico de todo este sistema de aseguramiento de salud y es, por supuesto, un principio básico de la lógica del mercado y de la competencia. El trasfondo de todo esto, y lo que lamentablemente las autoridades sanitarias del Uruguay y también las autoridades económicas están orgullosos, es que se da por válida la premisa de que el mercado estimula la competencia y de esta forma mejora el servicio. Eso es el razonamiento que plantean cada vez que tienen que defender esta lógica del sistema de salud. El Estado, que está representado por el Ministerio de Salud Pública, cumple un rol que es meramente regulador. Esto se evidencia, por ejemplo, en que no se considera la salud como un derecho que debe ser garantizado por el Estado mismo. Sin embargo, la realidad, cuando la analizamos fríamente al día de hoy, muestra otra cosa. Por ejemplo, a diciembre del año pasado, la población que estaba cubierta por el Sistema Nacional de Salud representaba el 73% de la población. Es decir, que la cobertura, que era universal, primero que nada no alcanzaba a todas, ni alcanza hoy a todos los uruguayos, y por otro lado tampoco es universal porque, como decíamos, está reducida o acotada a una canasta determinada de prestaciones.
por lo que tanto quedan por fuera todos los servicios que no estén incluidos en la misma, por lo que termina habiendo después muchas limitaciones económicas al acceso debido a lo que se llaman los copagos, que todos conocemos, la necesidad de pagar tickets y órdenes para acceder a un montón de medicamentos o estudios. A su vez, a pesar del pago que recibe cada mutualista por usuario, sumado a los ingresos que además tienen por cobrar tickets y órdenes de estudio, la atención a nivel mutual no ha mejorado. Como sabemos, las demoras en obtener una consulta con un especialista son cada vez más largas y en algunas mutualistas se sabe que hay una gran superpoblación. Por lo tanto, el sistema no ha redundado en una mejor atención de la salud de los uruguayos. Esto se evidencia porque las mutualistas, al entrar en esa lógica, al funcionar como cualquier otra empresa, tienen como objetivo primero la ganancia y por lo tanto lo que hacen primero es reducir los costos, generando una disminución en la calidad de los servicios que prestan para aumentar justamente el dinero. A pesar de que las mutualistas son organizaciones que se presentan como sin fines de lucro. Pero cuando vamos a los hechos sabemos que el lucro ha sido realmente lo que ha guiado el funcionamiento del sistema mutual. Y la forma en que se administran las mutualistas ha generado toda una casta de reales empresarios de la salud que aparecen muchas veces como gerentes o administradores de las mutualistas y tienen sueldos tremendamente abultados. Solamente para citar números oficiales, si uno mira la información del Ministerio de Salud Pública al año 2016, en cargos dentro de las mutualistas había más de 60 personas que cobraban por mes más de $500,000 de pesos como salario y 6 de ellas llegaron a cobrar más de $1 millón de pesos mensuales. Justamente ahí cabe la pregunta si realmente esto son instituciones que no tienen como objetivo el fin de lucro. El 75% del dinero que recauda el FONASA se destina a las mutualistas. Menos del 20% se destina a ACE y casi un 10% al Fondo Nacional de Recursos. Entonces cabe la pregunta ahora de, en este sistema que financia el Estado, las empresas y sobre todo financiamos los trabajadores, ¿quién paga y quién se lleva el dinero? El FONASA recauda al año un total de 56.000 millones de pesos, pero de todas formas cada año cierra con un déficit, ya que gasta más del dinero que recauda. Llega a gastar 72.000 millones de pesos por año. Esa diferencia negativa, que son unos 500 millones de dólares, la aporta el Estado, con dinero que proviene de rentas generales, es decir, que pagamos todos los uruguayos con nuestros impuestos. Aunque ya estemos aportando al sistema de salud a través de lo que se nos descuenta por FONASA. Es decir, pagamos doble. Pagamos lo que se nos descuenta cada mes en nuestro sueldo para el FONASA y pagamos indirectamente a través del traspaso de rentas generales que se financia con nuestros impuestos para el déficit que tiene el FONASA. Justamente, como decíamos, más de 2/3 partes del dinero del FONASA se destina a las mutualistas privadas, mientras que ACE recibe apenas el 20%. Y a su vez, ACE recibe otro dinero más que no proviene del FONASA, como comentábamos inicialmente, que proviene de los usuarios que atienden y que están por fuera del FONASA. Esto equivale a 18.000 millones de pesos. ACE, sin embargo, es el principal prestador de salud del sistema. En la actualidad atiende a 1.250.000 uruguayos, casi la mitad de los usuarios que están en el FONASA, es decir, que lo eligen además como su prestador. Sin embargo, recibe la quinta parte del dinero que entra. Esto empieza a responder la pregunta de quiénes pagamos y para dónde termina yendo el dinero. Y además, cuando vemos cómo gasta ACE el dinero, tenemos que los gastos operativos de ACE, es decir, los gastos corrientes usuales en funcionar, han crecido año a año en los últimos 6 años a un 30% anual. El rubro que más creció fueron los servicios asistenciales que se contratan a privados. Es decir, ACE, para cumplir algunas de sus asistencias y funcionar, contrata a su vez, es decir, subcontrata a empresas privadas, que terminaron, por ejemplo, en el caso de las ambulancias, aumentando el costo en un 66% por año. Los servicios contratados fueron justamente las ambulancias, estudios de laboratorio y de imagenología y camas de CTI. ACE le alquila a las mutualistas camas de CTI en los sanatorios privados y paga por ello. Es decir, que una parte del presupuesto de ACE, además, termina también en el sistema privado como pagos por estos servicios. Y cabe agregar, además, que una cantidad importante de los usuarios de ACE se atienden en el Hospital de Clínicas, que pertenece a la Universidad de la República, cuyos dineros no provienen del sistema de salud, ni del FONASA, ni de las rentas generales, sino que proviene mayormente del presupuesto universitario, ese presupuesto que después lo cuentan como el que le están dando de la educación. Ahí se atienden más de 100.000 uruguayos por año,
Y el hospital universitario no es considerado parte del sistema de salud y justamente no recibe, y esto es importantísimo, no recibe cápitas en función de la asistencia que realiza. Esto ha provocado, en el caso de clínicas, un desfinanciamiento de largo plazo que es estructural, que lo ha dejado en condiciones edilicias muy complicadas, muy críticas, y es una situación que incluso el año pasado el gobierno quiso resolver mediante la implementación de la participación público-privada, que implicaba privatizar servicios del hospital y daba extraordinarias ganancias al hospital, al gestor privado. Algo que finalmente la universidad terminó rechazando, sobre todo gracias a la lucha frontal que dieron en ese momento estudiantes y trabajadores de la universidad. Pero volviendo al sistema en general, cuando pasamos raya, observamos que más de 2/3 partes del dinero que toda la sociedad dedica a la salud va a parar a las arcas del sistema privado, el cual a su vez no ha mejorado el nivel de atención y servicio que brinda a los usuarios. Esto es consecuencia de la lógica de mercado en que se funda el sistema, donde maximizar las ganancias a través de la mayor captación de usuarios posibles y la reducción de los costos se traducen en una pésima calidad de atención, que es la ley natural de la lógica del mercado. Y a todo esto que venimos diciendo, de cómo funciona el sistema de salud uruguayo, hay que sumarle que detrás de toda lógica mercantil, detrás de la búsqueda constante de ganancia, viene también la corrupción y la estafa, como ha ocurrido, y ya es de público conocimiento, y por estos días ha aflorado en la investigadora parlamentaria de ACE con mucho más claridad, que ha habido serias estafas al FONASA, algo que viene quedando al desnudo, donde las mutualistas han ideado todo tipo de armados y estratagemas, muchos prácticamente mafiosos, para aumentar la cantidad de afiliados. Así, los ingresos que reciben por las cápitas y donde están involucrados áreas públicas que sobre todo tienen serias omisiones de control de lo que hacen las mutualistas, que llegaron a inventar empresas para afiliar trabajadores por unos meses que después no trabajaban en ningún lado, pero que sin embargo, mientras tanto, el BPS aportaba a la mutualista la cápita por el FONASA, es decir, con plata del Estado, se estaba pagando esa estafa, donde hay, por ejemplo, en el Banco de Previsión Social, sabemos hoy, complicidad directa de muchas autoridades. Por lo tanto, de ninguna manera podemos considerar que la solución que el Frente Amplio ha encontrado para la salud de los uruguayos a través del sistema de seguros de salud, a través del Fondo Nacional de Salud, ha logrado satisfacer realmente el derecho al acceso a la salud. Lo vimos además en casos concretos. Salió la noticia por estos días, y lo habíamos mencionado, en la rendición de cuentas se busca blindar, por ejemplo, al Estado de que un paciente no pueda hacer un juicio cuando el Estado no le paga los medicamentos, los llamados medicamentos de alto costo que no están incluidos en el formulario del Ministerio de Salud. Si un paciente los necesita, el Estado no se los paga, pero el paciente puede, y ha pasado, hacer un juicio y el Poder Judicial termina determinando que el Estado se lo pague. Sin embargo, tenemos un hecho reciente de un paciente con cáncer de próstata que falleció, y luego de que falleció, el ministro de Salud firmó un decreto donde le autorizaba a utilizar el medicamento, porque justamente el camino de la judicialización para obtener medicamentos es un camino largo y estamos hablando en general de medicamentos para enfermedades graves que requieren urgencia. Tenemos también el caso de quienes tienen enfermedades no transmisibles, es decir, quienes nacieron con algún problema de salud, como mencionábamos la vez pasada, los diabéticos, los celíacos y demás, que acceder tanto a medicamentos como a alimentos sanos implica una diferencia económica importante, y esto tanto en el caso de los medicamentos de alto costo como en el acceso a una dieta saludable, implica que quienes lo pueden pagar accedan. Con un medicamento le llamamos de alto costo, significa que sale caro, pero en el Uruguay quienes se lo pueden pagar acceden, y es en definitiva quienes no pueden pagarse los medicamentos los que no acceden al mismo. Por lo tanto, en Uruguay el acceso a la salud no es ni universal, ni el sistema que se defiende tanto es eficiente. Si en vez de invertir todo el dinero o la mayor parte de él en aumentar los bolsillos de los empresarios de la salud, invirtiéramos todos esos recursos en un sistema único y público, el acceso a la salud sería un derecho por igual para todos los uruguayos. Sin embargo, ante todos los desbarajustes y desastres que han salido a la luz del sistema y de ACE, desde el gobierno se pretende dar una solución, primero dando un lavado de cara y después fomentando aún más la lógica del mercado. Se habla de una segunda reforma de la salud donde se plantea que el rol de ACE sea en calidad de empresa de salud inserta en el FONASA, que compita aún más y se complemente con los demás prestadores de salud privados. Y agregan las nuevas autoridades de ACE que para esto es necesaria una profunda modernización de las normas de administración a la que esté supeditada
el sistema público. Es decir, la única lógica que se les ocurre para solucionar los problemas que tiene la parte pública del sistema de salud es que funcione como un privado más y compita, que de esa manera va a mejorar. Nosotros, en Compromiso Socialista, rechazamos de plano que la salud sea tratada como una mercancía y defendemos el acceso a la atención digna e igualitaria para todos a través de un único sistema nacional público y gratuito de salud. Esto fue nuestra audición de hoy. Antes de terminar, queremos dejar la invitación para el panel que realizará la Unidad Popular el próximo lunes a las 18 horas en el anexo del Palacio Legislativo, bajo el título de ¿A quién le sirve el Tratado de Libre Comercio con Chile?, para discutir y ver de qué manera beneficia o no el Tratado de Libre Comercio al Uruguay y a los uruguayos. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de Compromiso Socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra.